El cine nos ha mentido. Hola, yo soy Guillermo José, creador de DJ Comics, y hoy les vengo a hablar sobre una situación muy común desde el punto de vista del paleoarte. Como les dije anteriormente, el cine nos ha mentido. No me refiero a una conspiración ni nada de esto. Simplemente hemos entendido mal durante todos estos años lo que significa o lo que representa en realidad los dinosaurios y las criaturas prehistóricas. Estamos demasiado acostumbrados ya a que sagas como Jurassic Park, Jurassic World nos muestren estos dinosaurios con esas apariencias de lagartos, ¿verdad? De reptiles, como monstruos gigantescos, devoradores de hombres. Pero aunque todos crecimos con esta idea, en realidad no es así. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que los dinosaurios eran animales como cualquier otro. Así como ves un gorrión, pudo haber sido un microraptor. Así como ves la actitud que tiene un cocodrilo, la puede haber tenido un espinosaurio. O sea, no son animales que andaban por ahí correteando y devorando todo lo que tenía enfrente, sino que eran animales con instintos, eh, con estas formas de vida que nosotros asociamos a animales de nuestra actualidad. Así como nosotros vemos en los campos a las vacas pastar, probablemente hubiéramos visto a los hadrosaurios o a los ceratopsius pastando entre los valles. Así como vemos a las grandes jirafas caminando por las llanuras, hubieran sido los saurópodos, ¿me entienden? Entonces, esta idea del monstruo terrorífico que nos ha enseñado la ficción, ¿verdad? Está muy alejada. Y hoy vengo a hablar de este punto desde la vista del paleoarte. Ahora, ¿por qué es que tenemos esta idea de los dinosaurios como criaturas reptilianas, como seres agresivos, monstruos, casi dragones? Bueno, todo empieza por la desinformación de aquella época. Jurassic Park nace en los años 90. La paleontología aún en ese entonces tal vez no se podría decir que estaba en pañales, pero sí era muy joven. Aún había muchas cosas que se desconocían y había muchos animales que se desconocían. Por ejemplo, para cuando sale Jurassic Park 3 tenemos esta imagen del Spinosaurus como este mega depredador capaz de destrozar el cuello a un tiranosaurio, que todavía en aquella época eso fue una decisión polémica, porque sabemos que, digamos, la forma del hocico del Spinosaurus, que jamás tendría la fuerza para poder partir el cuello a un animal con semejante cabeza, semejante cuello. Pero así era como nos lo presentaban. Veíamos los documentales, veíamos todas representaciones en la ficción a partir de ahí, y todos nos presentaban al Spinosaurus como el depredador más grande que haya existido sobre la Tierra, cosa que hoy día sabemos que no es así. Ni siquiera era un depredador activo, o posiblemente sí, pero su dieta se sabe que era principalmente hecha a base de peces. Era un depredador principalmente piscívoro. Otras cosas también que se dan era el tema del plumaje. Sabemos hoy en día que muchos dinosaurios tenían plumaje. Yo en sí, digamos, en mis representaciones, en mis dibujos de paleoarte, utilizo las plumas de una manera muy específica. Digamos, dinosaurios grandes, como por ejemplo el Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus normalmente es representado con plumas últimamente. Yo no avalo esta decisión, esta representación. Recalco, yo no soy paleontólogo, me fascinan los dinosaurios, me encanta el paleoarte, pero yo no soy paleontólogo. Pero así como yo no creo que los dinosaurios, los tiranosaurios tuvieran plumas, hay muchos otros paleontólogos que tampoco. Por eso aún es común encontrar representaciones de tiranosaurios sin plumas. Pero que el Tyrannosaurus Rex no tuviera plumas no quiere decir que otros tiranosaurios no las pudieran haber tenido.
Es decir, sabemos que Yutiranos sí tenía plumas. Hay pruebas de esto. Sabemos que otras especies que pudieron haber vivido en zonas más frías, o tiranosaurios más pequeños, pudieron haber tenido plumas. Por ejemplo, una representación que yo suelo usar mucho de las plumas es en Tarbosaurus. Me encanta dibujar al Tarbosaurus con plumas, pero no es solo una decisión estética, es porque es una zona muy árida, es una zona muy caliente. Entonces esas plumas le ayudarían, o ese recubrimiento plumoso le ayudaría a regular su temperatura. Entonces, por aquí tenemos una explicación. En el caso de dromeosaurios, estamos acostumbrados a estos velociraptores enormes de Jurassic Park. En realidad estos raptores están más físicamente más cercanos a ser un Utahraptor o un Deinonychus que un Velociraptor, ya que un Velociraptor no llegaba a ser más grande que una gallina, ¿verdad? Que un pavo, mientras que estos otros dromeosaurios de los que acabo de hablar anteriormente, Deinonychus y Utahraptor, sí eran animales grandes, superando en algunos casos los 2 metros. Entonces, serán más cercanos a lo que nosotros tenemos, la idea que tenemos del Velociraptor de Jurassic Park. Pero, porque siempre hay un pero, no eran similares a los de Jurassic Park. Por un tema estético muy sencillo. Los dromeosaurios en general tenían plumas. ¿Por qué tenían plumas? Bueno, los dromeosaurios están muy cercanos en el árbol evolutivo a las aves. No me voy a meter mucho en este tema, es algo que me falta un poco de investigar para poder dar, o sea, tengo el conocimiento más no las fuentes para poder hablar sobre esto, pero sí le voy a dejar el dato. Están más emparentados con las aves que otros terópodos. Ya de aquí vendrían los dromeosaurios, todo lo que sería maniraptores, paraves y aves, ¿verdad? Estas especies de aquí, este linaje en adelante, todo lo que viene por ese lado entraba en esta categoría. Entonces, vamos un poquito aprendiendo sobre estas especies. Hoy en día sabemos que las aves son dinosaurios, no son descendientes, no son un tipo, no, las aves son dinosaurios. Entonces, por otro lado también, otro tema que nos ha tenido siempre, digamos, mal informados con lo que sería Jurassic Park, es precisamente con este amiguito de acá, el Dilophosaurus. Para empezar, en la película lo ponen más pequeño. Durante años estuvo el debate de que si eran crías, en la película original, ¿verdad? Que si era una cría, que si no sé, eran alterados, no sé. Al final se había llegado a un consenso de que probablemente podía ser una cría por parte de los fans, ¿verdad? Incluso yo llegué a pensar que probablemente eran crías, por eso eran tan pequeños. Después, con la llegada del Campamento Cretácico y Jurassic World Dominion, nos damos cuenta que pues no, ese es el tamaño real según la franquicia que tiene el Dilophosaurus. En realidad no, el Dilophosaurus era un depredador grande, tal vez no tan grande como un tiranosaurio, pero sí llegaba a tallas tal vez del Ceratosaurus o Carnotaurus, ¿verdad? Está entre este rango. Otra cosa también era el collar de piel que presentaba el dinosaurio en la franquicia, que eso no hay evidencia, no existe evidencia de que el animal tuviera algo parecido. Entonces, esto fue una licencia creativa que Steven Spielberg junto con Michael Crichton tomaron para darle como algo más de personalidad al Dilophosaurio, ¿verdad? Como si una lagartija escupe veneno, no fuera lo suficientemente aterrador. Y ese es el otro tema, el veneno. No hay evidencias de que el Dilophosaurus fuera venenoso.
Eso es algo que ni siquiera en el registro fósil se ha llegado a debatir entre la comunidad paleontológica. Fue una licencia creativa que tomó Michael Crichton cuando escribió la novela de Jurassic Park. Y la novela de Jurassic Park es otra cosa también que nos ha mantenido muy desinformados con el tema de los dinosaurios, y es el comportamiento. Como les dije al principio, los dinosaurios no eran criaturas, no eran monstruos, eran animales comunes y corrientes. La misma probabilidad de que un puma te salga de la selva para atacarte es la misma probabilidad de que un raptor te atacara. ¿Por qué? Porque son animales que al verte te van a ver más como una amenaza que como una presa fácil. Entonces, era como la idea de Crichton cuando escribió el libro. Claro, que en el libro se especifica que esas cosas no eran dinosaurios, eso podemos hablarlo en otro video también. Él decía que todos sus comportamientos era por la amalgama genética que tenían esos animales que los volvían tan agresivos. También en el segundo libro se habla un poco sobre deficiencias genéticas y sobre enfermedades a parte de los priones, que eso es un tema un poco complicado que después hablaremos. Por el momento quédense con esto. El libro te da una razón de por qué eran tan agresivos, pero las películas no. Entonces, y las películas se esmeran mucho en decirte que efectivamente son dinosaurios. Al menos hasta Jurassic World, donde se nos da una pequeña explicación de o tipo, como tipo, ¿cómo se puede decir? Una excusa por parte de Henry Wu para poder, digamos, explicar sus experimentos, ¿verdad? Para poder justificarlos. Para continuar, otro tema, saliéndonos un poco de las películas y viniéndonos un poco hacia al paleoarte, es esta idea de cómo sabemos cómo se veían los dinosaurios. Porque he visto mucho en Instagram, en TikTok, en Facebook, en cuanta red social se les pueda imaginar, que se muestran estas imágenes tipo meme donde te ponen el cráneo de un hipopótamo y cómo saber qué animal es este, ¿no? Bueno, todo esto se da por trabajos muy elaborados. Se realizan investigaciones, se realizan muchas cosas para poder saber qué era ese animal. Entonces, ¿qué tipo de trabajos son los que se hacen? Bueno, anatomía comparada, se busca animales actuales que se parezcan, que sean similares a lo que se acaba de descubrir. Entonces, los científicos tienen una base de datos, ¿verdad? O sea, todo está registrado de cada especie que se ha descubierto. Entonces, así podemos saber por similitudes físicas qué es lo que encontraron. Ahora, ¿qué pasa con animales cuyo linaje está completamente extinto, como los dinosaurios? Bueno, nos vamos por, como les dije, lo que más se acerca a ellos en la vida real o en el mundo actual. Entonces, ¿cómo sabemos que un tiranosaurio se veía como se ve? Bueno, nos vamos a lo que sabemos de este animal. Por eso es que en la antigua paleoarte, en el paleoarte antiguo, se representaba como un gran lagarto, como un animal torpe, como un animal tonto y muy agresivo. Porque ¿qué es lo que se les asemejaba? Un gran lagarto. De hecho, el término dinosaurio significa lagarto terrible. Hoy sabemos que los dinosaurios no son lagartos. Posiblemente los dinosaurios están emparentados con los reptiles, pero no son reptiles como tal, son dinosaurios. Entonces, estos dinosaurios estaban más emparentados con las aves. Obviamente no todos, pero en sí, decir que todos los dinosaurios eran reptiles o que todos los dinosaurios eran aves es incorrecto. Ahora, por este lado, tenemos esta idea, digamos, de los dinosaurios que parecían lagartijas. Eso era porque era lo que se tenía en el momento. Después de que se hacen pequeños estudios sobre los dromeosaurios y se hacen grandes descubrimientos,
sobre algunos raptores pequeños, como por ejemplo Archaeopteryx, Calodopteryx, entre otros. Se descubre que los dinosaurios en realidad, hasta ese momento se creía, los dinosaurios eran los precursores de las aves. O sea, en ese momento se pensaba que los dinosaurios evolucionaron en aves. Avanzan los estudios, avanzan los años, hoy en día sabemos que las aves son dinosaurios avianos. Entonces ya se empiezan a sacar estas reconstrucciones de dinosaurios emplumados, de dinosaurios con esta forma como de aves, ¿verdad? Pero también hay más desinformación de este lado. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas imágenes de tiranosaurios con plumaje como si fuera una gallina, y empezar a representar a los dinosaurios como si fueran pavos gigantes, y no, tampoco es así. El paleoarte de esto es lo que se encarga de tomar de una manera científica las pruebas y darle forma a esto que nos intriga tanto. Ahora, si no se parecían a gallinas gigantes, entonces ¿cómo sabemos cómo se veía el dinosaurio? Bueno, también está muy en cuenta los fósiles. Los fósiles, los huesos, no son solo huesos. Los huesos traen fisuras, los huesos tienen desgastes. Todo esto nos habla sobre el animal. Entonces, un dinosaurio grande como el Tyrannosaurus Rex, en su cráneo trae hendiduras, trae surcos donde iban incrustados los músculos que ese animal utilizaba para abrir su boca, para mover su cuello. Entonces, por eso sabemos que el animal tenía un gran cuello, porque es un animal que se ha encontrado mucho, hay mucho material fósil. Entonces, esto nos ayuda no solo con el Tyrannosaurus Rex, que es uno de los dinosaurios mejor estudiados, sino con todos los tiranosáuridos. ¿Por qué? Porque hay tiranosáuridos que aún hay muchos fósiles fragmentarios, y hay otros que lo que tienen son tal vez solo un diente o tal vez solo una vértebra, ¿me entienden? Entonces, sabiendo cómo se veía el Tyrannosaurus, podemos hacer una idea en base a estos restos fragmentarios de otros tiranosaurios cómo se veían, y ahí ir formando un criterio. Podemos darle ahí las formas. Tejido blando, últimamente se da en debate. Se ha dado el debate de si el Tyrannosaurus tenía labios o los dientes expuestos. Debido al desgaste que tienen los dientes, o a la falta de desgaste que tienen estos dientes en comparación con otros dinosaurios, que se tiene evidencia de que no tenían estas estructuras de piel en el hocico, o otros animales como cocodrilos, se sabe que tenían una especie de cubrimiento de piel sobre la boca, sobre los dientes. De esta manera los dientes se mantenían protegidos del ambiente. Entonces el consenso es que el Tyrannosaurus tenía labios, pero no labios como los de nosotros, sino algo más similar a lo que tienen tal vez los caimanes. Como saben, el caimán no tiene sus dientes expuestos, sino que sus dientes están protegidos por una pliegue de piel que va alrededor del hocico. Entonces, a diferencia del cocodrilo, que el cocodrilo sí tiene sus dientes expuestos. Entonces, a esto vamos. Así funciona la reconstrucción del paleoarte. Actualmente tenemos una idea muy diferente. Capture the imagination of the entire planet. The most phenomenal discovery of our time How'd you do this? becomes the greatest adventure of all time. Can I touch it? Universal Pictures presents You feel that? Hold on to your butts. a Steven Spielberg film. Senses are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making. Los dinosaurios. Lamentablemente, bueno, para efectos de la película, prácticos, ¿verdad? De la trama, el comportamiento sí es de animales muy agresivos, así muy monstruosos,
principalmente lo que serían los raptores y los tiranosaurios. Pero incluso dejando un poco de lado los raptores, los tiranosaurios estaban muy bien representados en su comportamiento, eran animales territoriales. El tiranosaurio, por lo menos hasta el final de la película, lo único que quería era llegar con su cría, porque la película te lo explica, son animales monógamos. Que es otra cosa que también se ha estado estudiando mucho sobre los dinosaurios, que se sabe que no eran criaturas solitarias, muchos vivían en comuniones, ¿verdad? En manadas. Entonces, son cosas que van cambiando conforme va pasando el tiempo. Ahora, el color de los dinosaurios, si bien la mayoría de los dinosaurios no sabemos cómo se veían, sí tenemos algunos dinosaurios en los que sabemos cómo era su forma, su color. Por ejemplo, tenemos un pequeño fósil en ámbar sobre un pequeño dinosaurio, tal vez un coelurosaurio o algún emparentado, no estoy seguro, que nos dice el color que tenía este animal. También algunos fósiles de dinosaurios aviares que han quedado las plumas fosilizadas, y los pigmentos han quedado, las células que le dan el color al pigmento, a las plumas, ha quedado fosilizado. Entonces sabemos qué color tenían estos animales. Otro caso es con las momias. Por ejemplo, uno de mis dinosaurios favoritos, que es Psittacosaurus. Este animal ha aportado demasiado, pero demasiado, a la paleontología. ¿Por qué? Porque este animal nos ha dado el color, nos ha dado pruebas de comunión y conductas de guardería, por decirlo así. Nos ha dado piel, nos ha dado incluso muestras de lo que serían filamentos tipo púas o plumas muy rudimentarias, muy primitivas en ceratópsidos. Entonces este dinosaurio sinceramente es un animal que ha aportado mucho a nivel científico, y me encantaría en algún momento hacer un video sobre Psittacosaurus para enfocarnos solo en él y los aportes que ha hecho. Pero en fin, eso sería, digamos, el paleoarte. Es algo complicado, muy difícil de entender, muy difícil de... Es algo que si no eres realmente alguien aficionado a los dinosaurios o con un real conocimiento sobre ellos, simplemente no lo vas a comprender. ¿Por qué? No es porque no puedas, sí puedes, claro, pero es porque hay que tener este conocimiento sobre separar ficción de realidad. Y aquí es donde la paleontología suele salir muy afectada. Puedes ver todas las criaturas que tengo en este estante y hay muchas formas diferentes de una sola especie. Hay muchas formas de representar a los dinosaurios, hay muchas ideas, y obviamente no todos pensamos igual. Porque si yo te digo cómo es una gallina, la imagen que yo tengo de una gallina va a ser la misma que haber tenido mi compañero, que haber tenido mi amigo, mi pareja, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos visto una gallina. Pero si yo te pregunto cómo se ve un dinosaurio, es muy diferente, porque nunca hemos visto un dinosaurio en realidad. Entonces, estas representaciones muchas veces vienen por parte de lo que creemos que es un dinosaurio, por parte de qué es lo que queremos que sea un dinosaurio. Porque tenemos dinosaurios en videojuegos, tenemos dinosaurios en películas, en documentales, en series animadas, en anime, tenemos dinosaurios en cómics, y todos dan representaciones diferentes. Pero al final, el paleoarte es un espacio para poder entender a estos animales, para poder saber cómo eran en realidad. Entonces, es un tema interesante, es un tema hermoso para mí, que me encanta dibujar dinosaurios, que amo los dinosaurios. El paleoarte es un refugio grande, porque es sentarme, concentrarme, aislarme de todo el mundo para poder echar una mirada pequeña hacia el pasado. Entonces, de esto se trata el paleoarte,
de echar una mirada hacia el pasado, no solo con dinosaurios, porque el palearte no solo se ve con dinosaurios, con cualquier tipo de especie extinta. Y lamentablemente también estarán las personas que pues no lo comprenden, que no entienden sobre esto, pero siempre estaremos nosotros tratando de informar y tratando de dar un buen criterio sobre lo que es. ¿Por qué? Porque como les dije antes hay mucha desinformación. Por ejemplo, el Spinosaurus. Sabemos que el Spinosaurus ha cambiado durante mucho tiempo, lleva varias reconstrucciones, varias hipótesis y seguirá cambiando porque así es como funciona la paleontología y la ciencia. Vamos con nuestros criterios cambiando conforme vamos descubriendo las cosas. Entonces, antes teníamos la idea de que el Spinosaurus era un super depredador que podía matar tiranosaurios. Hoy en día sabemos que era un animal piscívoro. Tenía sus grandes garras, sus grandes patas, su gran hocico, sus dientes gigantescos, pero en sí era como un gran cocodrilo, especializado en peces. Posiblemente carroñero, no se sabe, posiblemente cazador oportunista, posiblemente. Hasta que no haya algo que venga y nos diga que no, que el Spinosaurus era única y exclusivamente devorador de peces, no podemos asegurarlo. Pero siempre va a estar la especulación y siempre va a estar nuestra imaginación dando vueltas por ahí. Otro dato con respecto a los dinosaurios y la reconstrucción del paleoarte es las muñecas. Como pueden ver aquí la figura, estos dinosaurios tienen la muñeca hacia abajo así, ¿verdad? Como si fuera, no sé, como si tuviera para agarrar algo. Hoy en día sabemos que los dinosaurios no tenían no tenían las manos así. Las muñecas de los dinosaurios, en vez de así, eran algo como así. La muñeca iba en forma como si estuvieran aplaudiendo. Esto es algo que se sabe desde hace ya bastante tiempo, pero todavía en una cultura popular quiere como meternos con calzador, ¿verdad? Esos dinosaurios con las manos así, como los estamos acostumbrados. Igual muchas películas y documentales han corregido este error. Por ejemplo, en la franquicia de Jurassic World, que ahora, bueno, pues Rex y Blue y todos los dinosaurios tienen las muñecas en la forma correcta. Y es algo, digamos, que al principio tal vez fue chocante para muchos, que estábamos acostumbrados a ver dinosaurios con las manos así, como si fuera un canguro, pero hoy en día sinceramente se ve muy diferente y es algo que agradezco, que las documentales e incluso las figuras actuales de dinosaurios vengan con este cambio. En conclusión, el palearte es algo increíble, algo que me encanta, algo que disfruto mucho. La paleontología es algo hermoso, me encanta, la amo. Y yo espero que el video les haya gustado, espero que se hayan entretenido y los invito a seguirme, a darle like al video y a comentar para poder seguir creciendo. Mi nombre es Guillermo Solís, soy creador de GJ Comics. Los invito a que me sigan también en mi TikTok, como GJ Comics, y en Instagram como GJ Comics Oficial, para que puedan ver mis ilustraciones, y por ahí también estaré compartiendo información y imágenes y fotografías sobre mi colección de dinosaurios, entre otras cosas. Sin más que agregar,
Gracias por el video y bueno, nos vemos en la próxima.